Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca de esa resolución de la Sala de lo Constitucional que ha incomodado muchísimo al presidente Sánchez Serén. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña don Paul Steiner, él es el fundador del movimiento Democracia Limpia. También nos acompaña Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y también nos acompaña el doctor Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos y también analista político, amigo de República. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días. Bueno, comencemos hablando entonces de este tema que es el tema del momento, porque ha sido quizás una alteración fundamental en la manera en la que se había hecho política pública, es decir, en la que se hace el presupuesto general de la nación. Siempre estábamos, siempre, no sé si decir siempre, pero de 2000 para acá, acostumbrados a que el presupuesto venía desbalanceado o venía con préstamos, etcétera, pero ahora la sala básicamente como que le forza la mano al gobierno a que tiene que hacer un presupuesto que esté equilibrado y si va a prestar, que lo diga. Vamos a prestar, pero no decir vamos a asignar $1 a esta partida y ya, don Paul. Totalmente. Gracias a Dios por la Sala de lo Constitucional. Imagínate que en los años 2000, cuando veíamos los presupuestos desfinanciados, no impactaba tanto en la sociedad. ¿Por qué? Porque todavía había espacio para préstamos. Entonces, lo que fuimos haciendo fue pidiendo prestado para cubrir todo este desorden que había fiscal, porque siempre lo ha habido. Y tú puedes ver mucho del despilfarro en los tiempos de Arena siendo cubierto con préstamos internacionales. Luego lo mismo sucedió bajo el gobierno de Funes. Y ahora que ya Funes entregó un país extremadamente endeudado a Sánchez Serén, ya no hay cobija para estar cubriendo el despilfarro. A mí me encanta una frase que usa Félix, y te la voy a robar si puedo, que hemos ido escondiendo la basura debajo de la alfombra por tanto tiempo que ya no cabe. Y eso es exactamente lo que ha pasado aquí, porque lo que ha sucedido es que con el default, que también es por extremadamente mala estrategia, entonces ellos mismos se quemaron con el tema de la reputación por el default que hubo en abril y realmente no era necesario, pero inmediatamente eso sonó todas las alarmas a nivel internacional. Ahorita cualquier persona que el gobierno quiera ir a pedirle prestado, le va a decir sí, pero a un alto interés o mira, mejor más tarde cuando ya te mejores. Entonces, ¿a quién recurre? Al trabajador y lo obliga a prestarle para cubrir, que también ya se le batió. Pero el problema fundamental es no puedes gastar más de lo que te entra. Y si tienes falsos ingresos, incompletos incompletos egresos, entonces nunca te va a cuadrar un presupuesto. Lo hemos tenido así por décadas. Desafortunadamente, ese trabajo lo debió haber hecho la Corte de Cuentas desde el inicio. Pero lo que hemos estado viendo es que la Sala de lo Constitucional es quien ha sido el último portero en tantas diferentes cosas. En este caso, bueno, la semana pasada logramos evitar la reelección de Barahona, Cunza y esta señorita Karen Cruz a la Corte de Cuentas. Dicen que vienen con todo la semana siguiente para lograr reelegirlos, pero el punto fundamental ahí es que si la Corte de Cuentas sigue siendo un chuchito, nunca van a poder realmente asegurar que el presupuesto llegue equilibrado y correctamente financiado. La Sala de lo Constitucional tuvo que hacer lo que hizo, todos sabíamos que era desfinanciado. Los mismos diputados cuando votaron por él en enero sabían que era desfinanciado.
FUSADE les había sacado una lista entera de todos los problemas que había en el presupuesto. Otras organizaciones civiles lo habían hecho lo mismo. Entonces, o sea, ya sabíamos. Pero por estar empecinados en aprobarlo, inmediatamente entraron en un delito ellos mismos que se llama delincuencia económica, delincuencia legislativa. Algo que está tomando mucho auge en México ahorita, que tiene un problema muy similar a El Salvador en relación a partidocracia. La delincuencia legislativa, donde están realmente haciendo leyes a la medida o decretos a la medida, sabiendo que lo que están haciendo es mal. Y eso vamos a tener que comenzar a corregir aquí en El Salvador si queremos salir del hoyo en el que estamos. Ahora, Félix, ¿crees tú que esto es un paso en la dirección correcta? Es decir, porque esta resolución da la impresión que no solo le corrige la plana, digamos, al actual gobierno, sino de alguna manera tácitamente a los gobiernos anteriores y a los que vienen en el futuro. De eso se trata justamente, de que aprovechemos esta jurisprudencia de la Sala y esta nueva, digamos, filosofía constitucional de que no hay ningún espacio en la vida pública que escape al control constitucional y que ha permitido de que la Sala pueda entrar a conocer de casos que tradicionalmente las salas anteriores no lo toman en cuenta. Por ejemplo, de actos de la Presidencia de la República, como el nombramiento de un ministro o del director de la policía, que esta Sala entra y dice está bajo el control constitucional. Quisiera retomar lo que decía Paul en el sentido de que cuando se trata del presupuesto, quizás más que la Corte de Cuentas, que está encargada de fiscalizar la hacienda pública, pero por la naturaleza que tenemos de esta Corte de Cuentas, que no es un organismo contralor, sino que ejerce el control a posteriori, después que se han ejecutado los gastos, entonces no tiene la capacidad de intervenir al momento que se elabora o se discute el presupuesto, pero como el presupuesto de la Nación es una ley de la República, entonces ahí entra el control constitucional, porque lo que se declara inconstitucional es o esa ley o las partes de la ley que colisionan con algún principio o con alguna norma constitucional. Creo que ese es el primer punto que debemos de tomar dentro del balance de esta situación. Hay en este momento ya una acción de la jurisdicción constitucional que viene a establecer, y como lo dicen ellos, con una serie de parámetros, qué es lo que no se debe hacer o qué es lo que se debería hacer. Claro, a algunos diputados no les gusta y dijeron que esto era una lista de supermercados que les habían puesto pues cuando la Sala les expuso, ¿verdad?, con toda la claridad dónde y cómo podían hacer la legislación para no caer en esta inconstitucionalidad. Así que yo creo que sí, definitivamente, como tú dices, no solo hay que verlo en este momento y quedarnos acá, sino en una visión retrospectiva, ver cómo se había venido cometiendo esta serie de fraudes, porque debían haber sido fraudes a la Constitución, el aprobar leyes de presupuestos que no tenían el respaldo económico y por lo tanto eran desbalanceados. Y además, hacia el futuro, para que los nuevos gobiernos sepan que ya no solo por la acción de la Sala, sino porque la ciudadanía ha despertado y ha visto que algo que antes se tomaba como una situación normal, como muchas cosas que las dábamos por normales, la partida secreta era normal, muchas cosas las tomábamos, los sobresueldos, en fin, hoy la Sala ha dicho ya no más, y a partir de ahora pues hay que corregir todo este quehacer de la administración pública porque está sometido al control constitucional. Ahora, Eduardo, para recapitular, la ley del presupuesto entonces no incluía todos los ingresos y gastos proyectados para el año, y dos, el presupuesto reconocía gastos para los que no incluía financiamiento, es decir, que las cuentas reales no cuadraban. Claro, sobre este tema hay que tener en cuenta que la Constitución lo que establece es que el presupuesto general de la Nación tiene que ser balanceado y tener cubiertos todos los gastos que en él se establecen. O sea, porque tiene que ser un presupuesto precisamente de ingresos y de egresos del Estado y tiene que ser evidentemente lo más apegado a la realidad. Obviamente pueden haber ajustes que la misma Constitución y la ley permiten que se pueda reformar algunas partidas del presupuesto cuando hay necesidad, pero quiero también retomar algo de lo que ya se está mencionando.
creo que el impacto de esta sentencia puede estar en diferentes áreas que lo podemos ver. En primer lugar, el tema de finanzas públicas. Esta sentencia puede generar algún tipo de cambio o de impacto en el tema de cómo se manejan las finanzas públicas, precisamente para tener en el futuro presupuestos balanceados con los ingresos suficientes. Esta sentencia también puede tener efectos a nivel de política pública. O sea, hay un cambio en las políticas públicas porque se va a priorizar. Ya la sala da algunas medidas de, por ejemplo, no dar fondos a organizaciones que en realidad pues siempre hemos dudado que necesitan esos fondos o que para qué se les dan estos fondos. Entonces, lo que digo es que puede tener un impacto también en el desarrollo de políticas públicas. Obviamente va a tener una ordenación en cómo se ejecuta el presupuesto, porque también ahí hay otro tema, cómo se gasta el dinero, cómo se ejecuta, puede tener un impacto en esas medidas. Entonces, creo yo de que esta herramienta de desarrollo social, que es el presupuesto, va a tener ahora otra connotación, su elaboración y su ejecución, precisamente por esta sentencia. Entonces creo que tiene esas otras aristas esta sentencia de la sala. Y un último punto que quiero mencionar es el tema de que usted comenzaba la entrevista diciendo de que ha causado molestia en el Ejecutivo esta sentencia, porque se mete con las finanzas públicas y que de hecho es la primera sentencia de la Sala de lo Constitucional que se mete con el presupuesto general de la Nación. No sé si el FMLN antes presentó demandas de inconstitucionalidad contra el presupuesto, no me recuerdo. Sí recuerdo que hubieron señalamientos y no sé si hasta demandas cuando se aprobaba con mayoría simple, a pesar de que llevaba financiamiento, porque el FMLN eso siempre cuestionó de los gobiernos de Arena, que se aprobaba el presupuesto de financiado y con 43 votos, que la misma sala emitió una sentencia de que la deuda tenía que ser aprobada con mayoría calificada. Entonces, pero a lo que quiero llegar es que todavía esta sentencia nos muestra de nuevo que el país a nivel político, nuestros políticos todavía no han entendido el sistema constitucional de controles interorgánicos. Eso todavía estamos como sociedad y como sociedad política sobre todo, estamos en un grado muy incipiente de comprender cómo funcionan estos sistemas y que en este caso la Sala de lo Constitucional tiene la facultad de controlar ese tipo de actos, así como lo ha venido haciendo, y que esto en un Estado democrático no tendría que causar mayor revuelo a este tipo de resoluciones. ¿Por qué? Porque es el ejercicio de las funciones que la Constitución le delega o le establece a una entidad en particular, como la Sala de lo Constitucional. Entonces, en esa medida, esto de nuevo nos vuelve a mostrar que todavía el sector político de nuestro país no está preparado para vivir y absorber los impactos del sistema que la Constitución establece. Ahora, Félix, algunos creerán que esta es un irrespeto de parte de la Sala de lo Constitucional a la independencia de poderes dentro del Estado, es decir, porque esta sentencia fundamentalmente altera, digamos, una serie de decisiones bajo dos categorías. Uno es cómo hago gobierno, porque básicamente mi gobierno se expresa en el presupuesto general de la Nación, ¿verdad? Y segundo es que al alterar la manera en que yo hago gobierno también me está de alguna manera forzando a negociar políticamente en la Asamblea Legislativa para buscar votos, en algunas ocasiones en mayoría calificada, para poder financiar lo que yo le prometí de repente a los votantes. Sí, y justamente de eso se trata, de que se haga un buen gobierno, que sea un gobierno respetando los marcos y los principios constitucionales y que sobre esa base cualquier compromiso que se asuma esté dentro de la Constitución. Aquí no es que se está tratando de afectar una gestión de gobierno o en contra de una administración en particular. De lo que se está diciendo es que aquí hay que ejercer un control porque esta administración, en este caso, en esta situación, se sale del marco constitucional y hay que ponerlo dentro de lo que es los parámetros constitucionales. Es decir, la responsabilidad es del que elabora el presupuesto, ¿verdad? Porque de lo que aquí nos hemos acostumbrado a matar al mensajero, ¿verdad? Es decir, lo mismo estamos viendo cuando se hacen críticas a cualquier actuación y entonces se va contra la persona que hace la crítica sin ir a la causa que genera esa crítica. Aquí la sala se le ha acusado de estar en una agenda partidista, de ser la oficina legal de la oposición, es decir, de muchos argumentos que lo que tratan es de descalificar al tribunal y no ver si la causa
que se está juzgando tiene o no, ¿verdad?, base constitucional. Yo siempre he dicho eso, porque hay muchas sentencias, varias de la sala, en las que yo personalmente no estoy de acuerdo. He ido a hacer el análisis del tema objeto del control constitucional, y ahí me parece que hay mucha diferencia entre lo que la sala ha fallado y lo que yo pienso, pero no voy a decir que por eso los magistrados tienen una agenda política o están al servicio de una fuerza política. Es decir, me parece que en términos jurídicos tenemos diferencia, pero ellos son la autoridad y yo tengo que acatarlo. Aquí lo que teníamos que ver es eso, y yo siempre he propuesto de que cuando no estemos de acuerdo con sentencias de la sala, las discutamos en público, que sea un foro, que hagamos una auditoría a las sentencias de la sala, para ver, y cuando hablo de auditoría, porque se entendió mal, una vez usé este término y hubieron reacciones de todo tipo, que yo estaba queriendo ya controlar a la sala, que si había una línea contra la sala. No, cuando yo hablo de auditoría, hablo de nosotros, de los ciudadanos, de la gente, de los entendidos en la materia, que nos puedan ilustrar para ver si la sala está realmente con una agenda política o realmente está fallando conforme a derecho. Porque el problema no es si la sala actúa o no, porque acordémonos que la sala actúa a instancia de parte. Un ciudadano llega y le plantea una situación de inconstitucionalidad y tiene que resolver. Entonces lo que hay que ver es, primero, si lo que se denunció era realmente inconstitucional. Segundo, si la sala lo admitió, lo resolvió conforme a derecho y no conforme a una agenda política. Porque ese es el otro tema, acusar de que la sala está tomando decisiones políticas, o como lo decía alguien, que la misma UCA les está diciendo de que la sala debe medir las consecuencias, el impacto político de su sentencia. Por supuesto que así es. Si eso lo dice los redactores de la Constitución, en lo que los abogados llamamos la exposición de motivos, cuando habla de la sala constitucional, dice que las sentencias de la sala son eminentemente políticas, y además dice que las personas que integran la sala no deben ser personas que tengan una brillante carrera judicial exclusivamente, sino que deben de tener formación política. O sea, lo pone como prerequisito porque sabe que es una sala que va a emitir sentencias políticas. Lo que dice con claridad es que no deben ser partidistas, ¿verdad? Pero políticas son. Entonces, cuando estamos hablando de estos temas, lo que estamos haciendo es dándole vigencia a lo que en un Estado de Derecho republicano, tomando el tema que estamos en la República, se plantea como la separación e independencia de los poderes o los órganos o las funciones del Estado, porque ya pasamos de la teoría de los poderes a la teoría organicista, y ahora estamos hablando ya ni de poderes ni órganos, sino de funciones del Estado. Entonces, la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial tienen que ejercerse separadamente y de manera independiente para que pueda existir ese sistema de pesos y contrapesos y el balance que en la República se da. Para terminar, yo recuerdo allá por los principios de los años 90 una crisis que se dio en los Estados Unidos, y también era sobre el presupuesto, porque el Congreso lo aprobó, el presidente lo sancionó, pero el Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional y se creó un espacio, un vacío, que hubo que crear, porque no se podía resolver, un organismo, existe constitucionalmente ya, que dirimiera el conflicto, porque estaban ahí encontrados los tres órganos o las tres ramas del gobierno, llaman allá, y hubo que dar una solución a esa crisis institucional. Pero a nadie se le ocurrió acusar de que le está sirviendo a este partido o al otro, sino que había una crisis de diseño, de funcionamiento del Estado democrático y republicano. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, don Paul, quiero su respuesta también a este punto, porque aquí han venido funcionarios que nos han dicho, bueno, casi, especialmente fuera de cámara, nos lo han dicho, que los magistrados reciben las llamadas de los dueños del partido Arena para básicamente hacerle las resoluciones a la medida de las agenda política de este partido. Con eso vamos a regresar. Antes de eso, sin embargo, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que, además de ahorrarle tiempo, podrá usted hacer pago de préstamos, tarjetas, servicios y también de transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Don Paul Steiner, antes de cerrar este tema de la supuesta inclinación política que puede tener la Sala de lo Constitucional y entrarle de lleno, digamos, a otra parte de la sentencia, nosotros hemos escuchado acá en República que nos han dicho básicamente que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y ayer se lo pregunté al magistrado Rodolfo González y me dijo, eso es completamente absurdo, pero eso es lo que dice él. ¿Qué dice usted? ¿Realmente reciben las llamadas y las órdenes del Partido Arena? Lo más probable es que reciben llamadas de Arena, del Frente, de PDC, del PCN y hasta los que no están representados en la Asamblea Legislativa, y tal vez también un gran montón de gente que ni siquiera está electo democráticamente. Yo creo que la presión que deben estar recibiendo estos magistrados debe ser inmensa. Pero aparte de esa presión, yo creo que su integridad debe ser el doble de inmenso, porque yo honestamente no puedo comprender cómo un partido como el FMLN, o por lo menos sus funcionarios, porque tal vez el partido de minúsculas, tal vez el de mayúsculas no lo haría, pero despotricar contra un Sidney Blanco o un Florentín, que ha sido tradicionalmente los luchadores por muchas de las causas de ese partido, es ridículo. Entiendo que tal vez ataquen a Rodolfo González o a Belarmino Jaime, porque ellos sí son los dos de derecha que pusieron. Pero los dos de izquierda que pusieron han sido tradicionalmente los abanderados de causas del pueblo, pues, de la sociedad. Yo creo que lo dije en la pausa, yo creo que aquí estamos viendo un jugador de fútbol que acaba de cometer un tremendo foul, el árbitro viene y le pone la roja y comienza a despotricar contra el árbitro. Y básicamente cuando uno juega mal el partido es cuando más acusa al árbitro de ser parcial o de ser comprado. Lo bonito sería que realmente se dedicaran a hacer políticas públicas y políticas que fueran constitucionales. Yo no conozco ningún fallo de la Sala donde ha declarado algo inconstitucional, donde, habiendo leído sus fundamentos, no parece muy lógica la manera de llegar a esa conclusión. Tal vez algunas de las medidas cautelares uno pregunta, tal vez algunos de los razonamientos en la sentencia, pero ya el entendimiento de por qué algo es inconstitucional, yo no le he encontrado a ninguna algo que me diga, no, estos señores les pagaron por decir eso. En ningún caso, y algunas, como dice Félix y sé que Eduardo también, no comulgamos con todas, pero se respetan porque esa es la manera que un Estado de Derecho funciona. Esa es la manera en que los pesos y contrapesos funcionan en el país. El problema aquí es cuando uno llega y se siente dueño del país. Uno siente que por los 6,000 votos extras que logró, ya de repente usted tiene cheque en blanco para hacer lo que quiera, y como esta cosa presidencialista que tenemos es un como estilo presidencialista, que ya tenemos el nuevo dictador que va a controlar. Y eso ya es el pasado. Todos tenemos que evolucionar, y en particular los partidos políticos y sus cúpulas tienen que comenzar a entender que esto tiene que acercarse más a la democracia representativa que pide la Constitución, y hay que respetarse ese Estado de Derecho para que una democracia representativa funcione. Ahora, Eduardo, quiero preguntarte e introducir algo más, porque esto es algo que he escuchado de varias personas, digamos, razonables, y es la rapidez con la que de repente la Sala resuelve en algunos casos y no resuelve en otras. Y voy a citarte ahorita un par de comentarios que tengo aquí en el Twitter. Don Ricardo Cardona nos dice, ¿qué criterio ocupa la Sala para resolver? Porque no ha resuelto, por ejemplo, la demanda contra la dolarización, que es mucho más antigua. Y dice, se debería establecer tiempos perentorios para resolver. Así se evitaría la arbitrariedad en la que la Sala ha actuado en algunos temas. ¿Qué piensas? Sin lugar a dudas, hay ciertos criterios que la Sala tiene que utilizar dependiendo del caso para resolver. No es lo mismo que, en este caso, el tema de dolarización que, por ejemplo, el tema de los transfugas, porque ya vamos a una elección. Entonces, hay obviamente prioridades
que no estaría de más que en la ley de procedimientos constitucionales se establecieran plazos para resolver. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, tiene que haber ese plazo. Pero yo también quería mencionar algo con lo que decía Paul y con la pregunta anterior, que si la sala responde a una agenda. Yo creo que para contestar eso habría que remitirse en primer lugar a los demandantes. Nosotros hemos sido demandantes en varios procesos que han generado sentencias que han tenido un impacto tanto en el ejercicio de los derechos ciudadanos como en el ejercicio del poder político. Y en esa medida, en nuestro caso, a nosotros no se nos puede achacar que, por ejemplo, está el partido Arena atrás, soplándonos al oído qué es lo que hay que ir a demandar y qué es lo que hay que hacer, sino que hemos sido organizaciones de sociedad civil que muchas veces se nos ha vinculado con izquierda, o que de hecho pues algunas, digamos, en las que yo he formado parte, son de izquierda y han presentado demandas ante la Sala de lo Constitucional. Entonces, digo, en primer lugar, ¿quiénes son los demandantes? O sea, ¿cuál es la motivación y qué? Ahí uno puede comenzar a ver si en realidad esto es una agenda del Partido Arena. Y en segundo lugar, si uno hace un análisis de las sentencias, uno va a comenzar a encontrar que la Sala en general ha tenido dos rubros de sentencias. Uno, las que potencian los derechos ciudadanos, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos laborales de las personas, porque nosotros las podemos ver. Y en segundo lugar, aquellas que tienen que ver con el ejercicio del poder político. O sea, han controlado cómo se ejerce el poder político. Y digo, por ejemplo, cómo la Asamblea elige funcionarios con vinculación partidaria. Yo me recuerdo, y hay una entrevista que está en las redes sociales, de Sigfrido Reyes en 2009, antes de la elección de magistrados de Sala de lo Constitucional. Él claramente, y eso está ahí, decía que no podía mantenerse el control partidario sobre la Corte de Cuentas y sobre la Corte Suprema de Justicia. Él lo decía en ese momento, porque era nocivo para la democracia que esto sucediera. Entonces, ahora la Sala, que corrige ese vicio que tiene el sistema político, de que se eligen por cuota y ¿cómo se llama?, partidarios. Entonces, en esa medida uno dice, bueno, lo que el FMLN estaba exigiendo en aquel momento y señalando que era inconstitucional, la Sala lo está corrigiendo. Entonces digo, estas sentencias vienen a controlar y a corregir los vicios del sistema político. Entonces, yo en serio que no encuentro por dónde estas sentencias de la Sala de lo Constitucional puedan responder a una agenda política de Arena. Yo más creo que Arena es la que se sube a las sentencias de la Sala. No es al revés, no es que la Sala se sube en Arena con lo que quiere Arena, sino que al contrario, Arena está aprovechando el momento para aparecer como respetuoso de la institucionalidad democrático cuando ya tenemos antecedentes de que el partido no lo ha sido. Entonces, esto es si se quiere, una situación donde Arena está aprovechando el momento y entonces está apareciendo de esa manera. Y por eso digo, siguiendo lo que decía el magistrado, es absurdo desde mi punto de vista estar planteando de que la Sala está respondiendo a esos intereses del Partido Arena. Ok, entrémosle a otra parte de la sentencia, otra de las sentencias, mejor dicho, Félix, y quiero que la pongamos en la pantalla. Es algo sobre las transferencias de cuentas públicas hacia otros. El periódico digital El Faro, los colegas reportaron lo siguiente: el Ejecutivo y el Legislativo quedan inhabilitados para realizar transferencias de recursos públicos a entes privados, particularmente aquellos que tienen vínculo material con partidos políticos, grupos afines, funcionarios públicos o sus parientes, salvo en aquellos casos estrictamente necesarios y justificados, siempre que las actividades de tales entes privados estén relacionadas directamente con los fines sociales del Estado. Algo que sin duda no ha caído en gracia. Sí, fíjate que hay dos elementos ahí que hay que resaltar. El primero, la prohibición general, porque es de lógica común de que el presupuesto nacional se utiliza para ejecutar las políticas públicas aprobadas en un presupuesto y en una ley y los fines sociales del Estado, los servicios públicos. Para eso es el Tesoro Nacional, es para los servicios públicos. Entonces, derivarlo para acciones privadas tendría que ser, como dice la Sala, una medida sumamente excepcional y muy bien justificada. ¿Por qué? Porque hay espacios donde la acción del Estado puede no alcanzar por razones materiales y alguna institución no gubernamental podría, ¿verdad?, suplir ese vacío del Estado. Es decir, lo que se llama, Gramsci llama el Estado ampliado. Es decir, el Estado como sociedad política, la sociedad civil que está separada de la sociedad política, pero hay una esfera de interacción que Gramsci llama el Estado ampliado. Ese es el primer tema. Es decir, proteger la naturaleza
de los fondos públicos para que financien los servicios públicos. Punto. El segundo tema que te da ahí es cuando te dice que está prohibido que esto vaya a instituciones que puedan estar vinculadas a partidos políticos, a funcionarios o a familiares, porque ahí ya derivas en otra causal de lo que se ha dado a llamar el financiamiento ilícito de la política. Y la sala está pretendiendo cerrar ese hueco por donde algunos políticos, con el aval de la Asamblea Legislativa, han encontrado mecanismos para derivar fondos a acciones políticas partidistas usando ONGs u otro tipo de financiamientos que son contra la naturaleza del Tesoro Nacional, o sea, de la hacienda pública. Así que yo creo que la sala ha puesto muy claro esos dos elementos. Uno, cuál es la naturaleza y el destino del presupuesto nacional, cubrir los servicios públicos. Hay una excepción, sí, porque el Estado puede darle, en casos muy bien justificados, a organizaciones no gubernamentales para acciones donde el Estado no puede llegar o necesita complementariedad. Y la segunda, prohibir que mediante este mecanismo se dé un financiamiento ilegítimo o ilegal a los partidos políticos. O enriquecimiento también. Claro. Y solo mencionar algo brevemente con ese tema. Nosotros como Acción Ciudadana interpusimos esta denuncia o este aviso a la Corte de Cuentas para que entrara a fiscalizar estos fondos de estas organizaciones, porque precisamente nunca lo había hecho. No había un control sobre cómo se ejecutaban esos fondos que la Asamblea estaba asignándole en el presupuesto a estas organizaciones. Y entonces digo, es paradójico que el ente contralor no haya realizado un control sobre esto y que ahora la Sala de lo Constitucional lo haga. O sea, la ausencia, ahí suple la Sala la ausencia de acción de las autoridades estatales, porque incluso nosotros sabemos y tuvimos conocimiento de que algunas auditorías salen sin hallazgos, en caso de ONG vinculadas con familiares de políticos, salen así. Entonces, ese es otro de los aspectos que creo que es importante señalar. La Sala actuando, supliendo a las autoridades, porque la Corte de Cuentas en el tema, discúlpenme, no hizo nada, ni creo que haga nada. Ahora, don Paul, vamos a tener una Corte de Cuentas que sea honesta, capaz y muy importante, independiente. Si me preguntan si la vamos a tener, que si la quiero, la respuesta es sí. Sí. Que si la vamos a tener, yo creo que eso depende de 84 personas que se sientan en la Asamblea Legislativa, que van a regresar a la Casa del Pueblo el lunes a ver la pieza de correspondencia que ya fue admitida la semana pasada. Le dieron iniciativa de ley 4 de los 5 partidos que están representados, y es para crear un filtro ciudadano para asegurar que el Club de Zorros no sea quien decide cuál zorro cuida las gallinas. Pero déjame solo terminar el punto de Eduardo. A mí me dejan el lado acusatorio. Y a mí no me da miedo hablar claro y pelado. Yo creo que el punto aquí es la referencia de la ONG de la esposa de Gallegos, del presidente de la Asamblea Legislativa. La prensa gráfica, después de la denuncia que ustedes pusieron en la Corte de Cuentas, Acción Ciudadana, la Corte de Cuentas decidió auditar. La prensa gráfica hace 2 semanas, 3 semanas, no recuerdo exactamente cuándo, amaneció con un artículo muy, pero muy detallado, y aquí tengo copia, cualquiera que quiera lo vamos a poder poner, está en Alto a la Impunidad en Facebook, que él publicó la prensa gráfica con todos los hallazgos de la auditoría que se le hizo a esa ONG, como un ejemplo de todas las demás. No se encontró obra alguna, ni siquiera los alcaldes sabían qué trabajo habían hecho, ni que habían llegado a trabajar ahí. Sin embargo, la historia es, y este es el rumor porque no me consta, que el magistrado Barahona, lo digo con mucha felicidad, el ex magistrado Barahona le dio saneamiento a todos los hallazgos. Es que el informe final sale sin hallazgos. ¿Tú ya lo viste? Sí. Bueno, entonces ya no es rumor, es verdad. O sea, que está sin hallazgos. Está el reporte original de los hallazgos y luego el reporte final firmado por el presidente de la Corte de Cuentas sin hallazgos. Si eso no es gato encerrado, yo no sé qué es. Si esa no es justificación primaria
por no reelegir a estos 3, no sé qué es. Si esta no es justificación principal para que se apruebe la reforma de ley del reglamento interno de la Asamblea Legislativa para crear un filtro ciudadano antes de que la Comisión Política decida quiénes van a ser los resultantes de elecciones de segundo grado, yo no sé qué más justificación puede haber. La clave está en que no se haga un reparto partidario y todo apunta a que la presión tremenda que están recibiendo el diputado Ponce y el diputado Almendaris, que son los 2 votos de oro en la Comisión Política para que la reelección, el chanchullo de la reelección, llegue al Pleno para que lo firmen o lo voten, perdón, debe ser tremenda. Y yo les pido, ustedes, diputado Ponce y diputada Armendáriz, ustedes se tocaron el corazón el lunes de la semana pasada y el martes y dijeron no vamos a firmar, queremos que esto sea una buena elección. Usted, diputado Armendáriz, le dio iniciativa de ley a esta pieza de correspondencia que lleva un artículo transitorio al final que aplica a esta misma elección también. Por favor, tóquense el corazón otra vez y hagámoslo como Dios manda, porque el pueblo ya no aguanta. Necesitamos que las políticas públicas se manejen con integridad y el dinero de los salvadoreños ya no siga siendo algo de lo que los políticos se adueñan, sino que debe ser algo que se invierta en el bien común. Por favor, oigan este llamado. Bueno, básicamente que la Corte de Cuentas cuente en lugar de no contar, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca del transfugismo, la resolución que dio la Sala también y si esto de alguna manera afectaría a algunos potenciales precandidatos presidenciales ya para 2019. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, hablemos ahora acerca de esa sentencia de la Sala de 2016 que habría decretado la prohibición del transfugismo de diputados y también de alcaldes. Esto habría sido un reclamo de la gente, ¿no? Ahora, aun cuando supuestamente se ha establecido la prohibición del transfugismo, algunos consideran que hay vacíos en ese decreto y que eso podría darle opciones a ciertos potenciales candidatos, como de repente el alcalde Bukele de San Salvador, como para lanzarse por un partido que no sea el FMLN. Eduardo. Bueno, creo yo que en el caso del alcalde Bukele habría que separar 2 escenarios. Uno, desde mi punto de vista, si él quiere postularse como alcalde de nuevo, ya sea para esta elección o para la siguiente, con otro partido político, está inhabilitado por la sentencia, no lo puede hacer. Si él quiere competir de nuevo para un cargo de concejal, de miembro del consejo, pero si él lo que busca es competir como candidato a presidente con otro partido, entonces ahí no alcanza el tema de la sentencia. O sea, la sentencia no lo inhabilitaría para que él abandone el partido y pueda competir como candidato a presidente por otro partido. Ese es desde mi punto de vista. O sea, entonces digo, hay 2 escenarios en el caso de él. Y si nos vamos al caso de los diputados del Partido Arena, John Wright y Juan Valiente, en este caso, esperando obviamente que la Sala se pronuncie, porque todavía falta un pronunciamiento de la Sala para aclarar ese tema, pero desde mi punto de vista, ya con lo que dice la sentencia, ellos no podrían competir como independientes para esta elección. No lo podrían hacer. O sea, la sentencia lo que establece y hay unas prohibiciones respecto de abandonar el partido con el ánimo de integrarse a otro, formar otro o ser independiente para competir, porque eso es lo que la Sala en sus sentencias maneja. Ahora, está pendiente que la Sala se pronuncie si efectivamente se debe de entender de esa manera las sentencias, porque hay en una sentencia un par de disposiciones ahí que llevan a cierta contradicción o no dejan claro el alcance de la misma. Y en esa medida creo yo que el decreto, porque aquí también hay que hablar del decreto que reformó el Código Electoral y que establece pues las consecuencias del transfugismo, pero en este caso también no sé si la Sala se va a pronunciar en el mismo sentido. Ya los secretarios generales del PCN y PDC presentaron un escrito que no sé si al final fue una inconstitucionalidad o petición de seguimiento al cumplimiento de la sentencia,
que se declare inconstitucional precisamente porque habilita a ciertos actores políticos a que puedan participar en la elección, no obstante hayan sido electos por otro partido político, porque el decreto lo que establece es que aquellos que se hubiesen cambiado de partido, se hubieran declarado independientes antes del 1 de marzo de este año, pueden competir. Entonces eso va en contra de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y por lo tanto pues habilita que la Sala conozca estos casos. Ok, Félix. Bueno, mira, 3 cosas. Primero, el transfugismo es un fenómeno político que aquí se les da una connotación negativa. El primer tránsfuga que tenemos en nuestra república es Manuel José Arce, que fue electo por los liberales y se pasó al Partido Conservador siendo presidente de Centroamérica. Y hay otros tránsfugas famosos, Winston Churchill y todo. O sea, el transfugismo es un cambio de un partido a otro, de una ideología a otra, y se califica como tránsfuga quien realiza eso. Lo que es penado, lo que es inmoral, es hacer ese cambio por intereses bastardos, por prestación económica, porque te compran o por otro tipo de intereses. Entonces, lo que se ha castigado acá por la Sala, en las 2 sentencias, la del transfugismo legislativo y el transfugismo municipal, es lo que la Sala ha dado en llamar el fraude al elector, porque lo que se pretende proteger es que el sufragio activo, o sea, el elector, cuando elige a alguien lo hace por una propuesta y que esa propuesta debe honrarse y mantenerse dura el mandato para el que se fue electo. Y el tercer tema es lo que pasó con este decreto 737, que fue aprobado en ese combo hace el martes 18 creo que fue, y en el cual el transfugismo queda a medias, porque se permite el transfugismo hasta antes del 1 de marzo y todos los tránsfugas de aquella época pueden competir en la elección del 2018 y se prohíbe para después del 1 de marzo. Y ahí entran ya los casos, por ejemplo, de los 2 diputados de Arena que decidieron no continuar en el proceso de elección interna y que si ese decreto se aplicara no podrían presentarse como candidatos no partidarios, que no es transfugismo porque no se están pasando a otro partido, sino que simplemente dejan el partido con el cual fueron electos y por el cual son diputados ahora y se presentan como no partidarios. Frente a esa situación, yo he planteado 2 cosas. Uno, la solicitud de aclaración que presenté a la Sala la semana anterior a ese decreto. No sabía yo que iba a haber ese decreto y me preocupaba que en la sentencia, la 10-2011, que es una sentencia que la Sala resolvió a mi favor contra el decreto 555 de los candidatos no partidarios, quedaba confuso, porque declaró inconstitucional prohibir a los diputados o miembros de partidos políticos que se presentaran en la elección siguiente como no partidarios. La Sala dijo, eso es inconstitucional, pero en un considerando dijo que mientras no se llenara el vacío que dejaba esa norma expulsada del sistema político, quedaba vigente el artículo 9 era de ese 5.5 y se prohibía la inscripción de estos candidatos si habían sido diputados. Entonces era una cosa oscura y como hay jurisprudencia sobre eso, yo le pedí a la Sala que me aclarara como demandante que había sido yo, esa situación. Desafortunadamente yo lo presenté viernes y el martes salió el decreto. Entonces ya con este decreto se presenta una nueva situación y es que se puede pedir o la inconstitucionalidad de ese decreto, que es por lo que se han ido los secretarios generales, aunque no ha salido publicado en el diario oficial, ni siquiera ha salido de la Asamblea para Casa Presidencial, por lo tanto no puede ser admitida esa demanda, porque no es vigente esa norma, o pedir el incumplimiento de sentencia y pedir un auto de seguimiento, que es lo que yo estoy esperando. Y lo que estoy esperando es que salga de la Asamblea, porque faltan, me dijeron, un par de firmas en la Comisión Política para que llegue a la presidencia y lo sancione el presidente o lo vete. Si lo sanciona, se va al diario oficial. En ese momento que yo tenga el número de diario oficial, presento la demanda. Y ya no va a ser de inconstitucionalidad, sino que voy a pedir simplemente que la Sala declare el no cumplimiento de aquella sentencia, porque la Sala le ordenó al legislador que legislara de siguiente manera, de distinta manera. Y eso es lo que yo le estoy alegando, que el legislador no resolvió de manera distinta como le ordenaba la Sala, sino que legisló de la misma manera que la Sala había declarado inconstitucional. Puede sonar esto un poco alambricado para la gente que lo está oyendo, pero en síntesis es, la Asamblea no solo incumplió aquella sentencia, sino que desafía a la Sala
legislando de la manera en que la sala declaró inconstitucional. Entonces estamos frente a un fenómeno de un transfugismo que hay que explicárselo a la gente. Es decir, cambiarse de un partido a otro o algo, si se hace con intereses legítimos, ahí tenemos los casos de Manuel José Arce o de Winston Churchill para ver de que no necesariamente es una traición o algo malo. Lo incorrecto es hacerlo por intereses bastardos o no legítimos. Y luego de que los dos transfugismos que la sala ha condenado es el legislativo, para los diputados que se salían de su partido formaban una fracción dentro de la Asamblea y se declaró inconstitucional el artículo del reglamento interno que permitía eso. Y luego el transfugismo municipal, que tiene otra connotación y surgió también a raíz de otro caso que manejamos ahí de un alcalde de San Buenaventura, de Carlos Machuca, y que la sala no favoreció, pero decretó el transfugismo porque se dio en ese caso. Así que estamos en presencia y en espera de que la Asamblea, cumpliendo los plazos legales que tiene, saque ese decreto firmado, lo mande a Casa Presidencial y si Casa Presidencial lo veta o lo sanciona, vamos a activar la justicia constitucional. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero don Paul tiene usted la última palabra. Creo que Félix ha expuesto claramente la situación en relación a estas negociaciones oscuras que estamos viendo en la Asamblea Legislativa, donde realmente se nota que estamos entrando a época electoral, ya están comenzando los chanchullos para irse favoreciendo. Ese del transfugismo favorecía al partido Gana con 20 alcaldías y de todos he sabido que si tú tienes la alcaldía, entonces de repente tienes todo el poder de la infraestructura para lograr los votos para diputado. Obviamente yo espero que la sala rapidito nos batee eso también, pero yo quisiera llamar la atención a algo que está sucediendo siempre en relación a chanchullos, siempre en relación a época electoral. Ahorita estamos viendo, y este tal vez es un llamado al ministro Landaverde de Seguridad, en los centros penales se está armando acuerdos con diferentes pandillas para apoyar o no apoyar, dependiendo de la solicitud. Y está utilizando, la demanda es que se está utilizando el trato inhumano como el de no permitirles los artículos de limpieza y los artículos de higiene personal, porque las medidas extraordinarias no les permiten acceso a la tienda en muchos casos, en particular en Zacatecoluca. Y ahora lo que está viendo es que en ausencia del uso de la tienda, el Estado tampoco le está dando los artículos de higiene. Es importante reconocer que, dada la sentencia de la sala del año pasado sobre el trato inhumano, donde la sala le corrigió la plana a la Procuradora de Derechos Humanos, porque no estaba haciendo su trabajo. Pero la clave aquí es que tenemos que asegurar que esta gente salga rehabilitada, no que esta gente salga más resentida de cómo entró. Y usted no se vale, señor ministro, hacer tratos electorales con los presos a cambio de cosas que son sus derechos humanos. Es hora de comenzar a cumplir ese fallo de la sala. La tuberculosis ha subido 400% en centros penales por ese hacinamiento y la falta de artículos de higiene. Por favor, tome las cartas en el asunto. Ok, se nos acabó el tiempo, don Paul, Eduardo, Félix, gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con el querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Buenos días, Carlos. Buenos días también a tus invitados, amigos televidentes. Gracias por